Hola a todos, hoy veremos cómo hacer una calculadora utilizando HTML, CSS y JavaScript. La calculadora va a ser la que estamos viendo por pantalla, que nos permite sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, yo puedo hacer 50 menos 10 y esto me va a devolver 40. Y yo puedo hacer 50 dividido 10, me va a devolver 5 y así sucesivamente. Se puede también borrar como una calculadora normal y simplemente tiene las funcionalidades básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, para ahorrar tiempo, ya está hecha la calculadora, así que lo que voy a hacer es explicarles el código paso a paso. Así que bueno, vamos a eso. Entonces vamos a tener tres archivos: un archivo HTML, un archivo CSS y un archivo JavaScript. Entonces primero vamos por el archivo HTML. Vamos a crear un index.html y lo que tenemos acá adentro es el body, que está siempre, y vamos a tener un header, un encabezado, que simplemente va a tener un H1 que dice, calculadora con HTML, CSS y JavaScript. Y después tenemos un artículo que va a tener simplemente una sección que se llama container, de clase, tiene el nombre container, y ahí se contiene básicamente toda la aplicación, que es esto, sin contar esto que es el header. Entonces el contenedor lo vamos a dividir en tres: en la parte de los textos, la parte de los números y la parte de las acciones. Entonces los textos son esta parte, los números y las acciones que podemos hacer, que es esta parte, la parte de borrar, sumar, restar, etc. En la parte de los textos tenemos, está contenido por un div, y adentro vamos a tener tres inputs de tipo texto, pero le vamos a dar read only. ¿Qué es esto? Básicamente lo que hace es decirle que el usuario no va a poder escribir encima de esto. Entonces, por ejemplo, si vos te paras acá, yo estoy tocando F, A, S, no me deja escribir en ninguno de estos, porque todos tienen la propiedad read only. También le agregamos una clase, un ID, que luego nos va a servir para recopilar los datos desde JavaScript, y también le agregamos un name. Y eso con los tres inputs. Después tenemos la clase números o numbers, y lo que vamos a hacer es dividirlo por cajas para luego después con CSS poder acomodarlos de esta forma. Entonces vamos a contener tres números en cada uno, y el número 0 lo vamos a dejar excluido para después hacer que ocupe todo el largo de la caja, como podemos ver en la calculadora. Y por si no lo notaron, tenemos un onClick y una función cada uno de los números. Esto es porque, esto es para la lógica de la aplicación, porque nosotros lo que vamos a hacer es tomar con JavaScript lo que el usuario seleccione. Por eso tenemos onClick, que quiere decir cuando el usuario le dé clic al botón, se va a ejecutar esta función. Y el parámetro que le mandamos va a ser este. Entonces, si el usuario toca el botón 1, este botón, nosotros a la función de la calculadora le vamos a mandar un 1 como una cadena de texto o un string. Si toca el 2, le vamos a mandar un 2, un 3, le mandamos un 3 y así sucesivamente. Y por último, nos quedan las acciones. Estas funcionan de la misma manera que los números. Tienen un onClick, que quiere decir que, cuando el usuario le dé un clic, ejecuta la función y le pasa una cadena. Y acá están divididos por divs para después poder hacer esto, que se puedan separar de esta forma.
Y algo que es muy importante es que tenemos que enlazar los archivos CSS y JavaScript. Tenemos un solo archivo CSS y lo enlazamos de esta forma. Y tenemos un solo archivo de JavaScript que lo vamos a enlazar de esta forma y lo vamos a poner abajo de todo nuestro HTML, pero adentro del body. Bien, esto sería todo el HTML. Ahora vamos a pasar a revisar los estilos CSS. Bueno, en los estilos CSS no hay mucho que hablar respecto a la lógica, ya que CSS es simplemente para darle colores, darle formas y que esto quede, por ejemplo, de esta manera y no que quede todo pegado hacia la izquierda. Por ejemplo, si yo no enlazara el archivo CSS, por ejemplo, acá lo comento de esta forma, la aplicación se vería así. ¿Funcionaría? Sí, funcionaría. Por ejemplo, 20 más 2 más 22, por ejemplo, me va a decir que es 42. Si yo le digo 10 por 3, me va a decir que es igual a 30. Pero se ve feo. No se ve toda la izquierda, todo junto. Entonces, bueno, para eso está CSS, para darle colores, para estilizarlo, para que quede bien. Entonces con CSS lo que vamos a hacer es que quede de esta manera. Y bueno, y tenemos, en principio ponemos todo en 0, margin en 0, padding en 0, box size border box, un tamaño de fuente de 18 píxeles, un tipo de letra. Bueno, el body, que es lo que hacemos acá básicamente es poner el background, o sea, el color de fondo, que es básicamente esta especie de degradado que hace. Le decimos que ocupe el de height que tenga 100 viewport. El viewport es básicamente todo lo que está pintado, todo lo que está, digamos, con el background es el viewport, todo lo que tiene color. Por ejemplo, esto donde está acá la URL donde uno busca, no es parte del viewport. Después, bueno, el H1 es esto. Después tenés el contenedor, que bueno, lo que hacemos es usar grid para estructurarlo. Y bueno, después le damos a los números cierto espacio dentro de ese grid, a las acciones lo mismo y a los textos también, para que quede de esta forma, que quede el texto arriba, los números a la izquierda y las acciones a la derecha, pero todo abajo de los textos, de los input. Y bueno, y después los estilos de los input, del operador, de los botones en general. Pues si se fijan, todos los botones tienen cierto tamaño, que bueno, luego después como hay algunos que tienen otro nombre de clase, se les modifica, por ejemplo, como para que el 0 no quede hecho un cuadradito en el medio nada más, se ocupa todo el width. Y bueno, lo mismo con la parte de acciones. Claro que esto se puede hacer mucho mejor, pero la idea es nada más ver más que nada la lógica de la calculadora. Entonces, bueno, ahí está. Si quieren lo pueden copiar, lo pueden mejorar, eso como ustedes gusten. Ahora, ya que vimos el HTML, el CSS, nos faltaría ver el JavaScript. Bien, entonces vamos a ver el JavaScript, el archivo JavaScript. Vamos a declarar con let 4 variables que vamos a estar utilizando a lo largo del programa. Y entonces, para empezar, lo primero que hacemos es crear una función flecha que se va a llamar calculator function y que le vamos a pasar como parámetro el valor del usuario. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que vimos en el HTML. En onClick, cada vez que el usuario toque un botón, le va a pasar a la función
calculator function algo. Un 1, un 3, un 7, un más, un menos, un borrar, en fin. Pero algo le va a pasar y algo va a recibir. Y eso que recibe, nosotros lo tomamos como user value, o sea, el valor del usuario. Lo mandamos por acá cuando el usuario le da el clic y lo recibimos acá en user value. Entonces, una vez que ya recibimos el valor del usuario, lo que vamos a hacer es almacenar el primer número que él puso. ¿Cuál es el primer número? Este. Entonces lo vamos a guardar. Nosotros sabemos que es este primero. ¿Y qué ID tiene? Bueno, número 1. Entonces, nosotros acá le decimos que número 1, number 1, va a ser igual a el valor que contenga el input que tiene el ID número 1. O sea, va a buscar en el HTML la etiqueta que tenga el número 1. Y la etiqueta que tenga el número 1 va a traer ese valor. Por eso, la importancia de nunca repetir un ID. Yo no puedo, por ejemplo, tener un ID1 acá y en el segundo ponerle también ID1. Porque esto genera conflictos después. Nosotros le tenemos que poner IDs distintos. Por eso son IDs, son identificadores, son únicos. Entonces, de esta forma guardamos el valor número 1, obteniéndolo por el ID. Y entonces ahora vamos a empezar a preguntar qué es lo que quiere el usuario. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que el valor del usuario, es decir, el botón que apretó el usuario, es el de borrar, es decir, user value es igual a delete, que es nosotros lo que le mandamos acá. Nosotros le mandamos delete y es lo que recibe acá, un delete. Nosotros lo que vamos a hacer, si esto es cierto, si el usuario manda delete y eso es igual a delete, lo que vamos a hacer es borrar un carácter de el número 1. Entonces, ¿cómo funciona esta función de borrar un carácter? Bueno, vamos a buscarla. Acá está. Borrar un carácter es una función flecha. Y lo primero que hacemos, bueno, lo primero a aclarar es que no le tenemos que pasar ningún parámetro. Vamos a declarar con let número a remover o number to remove. Y entonces ahora vamos a preguntar. Entonces, ahora primero vamos a preguntar porque tenemos que saber en dónde tenemos que borrar. Entonces, para saber esto, primero vamos a preguntar con un if si el operador está vacío, es decir, que no asignó ninguno, y que también el número 2 no contenga nada. ¿Para qué? Bueno, para borrar este número. Ya que si, por ejemplo, yo tengo acá, lo que tiene que hacer es borrar el 8. Después borrar el 9, después borrar el más y después recién ahí borrar el 5. Entonces, preguntamos si el operador está en 0. El operador es lo que contiene acá. Si nos fijamos en el HTML, vamos a ver que el ID operador corresponde al más, al menos, al dividir y al multiplicar. Si el valor del operador es una cadena vacía y el valor del número 2 es una cadena vacía, lo que vamos a hacer es el número a remover va a ser igual a la cadena número 1, es decir, a lo que contenga el input de ID number 1, es decir, el primer número que ingrese el usuario. Y después lo que vamos a hacer es decirle que al number 1, o sea, el número 1 que nosotros guardamos antes en el programa, es decir, acá arriba,
lo que vamos a hacer es decirle, bueno, a número 1, como este es el último, le vas a decir, bueno, removeme el último carácter. Básicamente con esto es lo que le estás diciendo. Le decís, bueno, agarra la cadena y removele el último carácter. Y después vas a asignar ese número al input mediante su ID. Entonces, de vuelta. Primero nos fijamos que el operador que no tenga valor. Después nos fijamos que, además de que no tenga valor el operador, también no tiene que tener valor el número 2. Si esto es cierto, entonces vamos a decir que el número a remover va a ser el number 1. O también lo podemos pedir de esta manera, como lo pedimos arriba. Después vas a decir que el número 1 va a ser igual al número a remover menos el último carácter. Y después lo imprimís por pantalla. Es decir, lo reemplazás dentro del input. Ahora, si esto no se cumple, si alguna de estas dos condiciones no se cumple, vamos a pasar al siguiente, que es preguntar si el valor, el número 2 que ingresa el usuario, está vacío. Si esto es cierto, vamos a decir que el número a remover va a ser el operador. De esta forma tomamos la cadena del operador y decimos que el operador va a ser igual a número a remover menos el último carácter, es decir, el único carácter que contiene. Por lo tanto, lo que le devuelve es una cadena vacía. Entonces después vos operador, como es una cadena vacía, lo asignás a operator, que es el segundo input. Entonces, si vos tenías, por ejemplo, un más, y vos decís, no quiero sumar, quiero restar, cuando le das a borrar, te lo borra. Te deja la cadena vacía para que vos puedas elegir otra cosa. Y ahora, si esto tampoco es cierto, vamos a preguntar si el operador, si el valor del operador es distinto de vacío. Si es distinto de vacío, entonces lo que tenemos que borrar es el número 2. Es decir, tenemos que sacarle un número al número 2. Entonces volvemos a repetir el procedimiento. El número a remover va a ser igual a lo que contenga el número 2. Y le vamos a decir que el número 2 va a ser igual a la cadena de número a remover menos 1. Y después le vamos a decir que el número 2 va a ser igual a number 2, que es la cadena original menos el último carácter. Y después, bueno, retorna, ¿no? Vuelve hacia acá, retorna y es lo que se muestra acá. Esa es la lógica para el botón de borrar. Después tenemos el botón igual. Si el usuario nos pasa un igual, vamos a ejecutar esta función, que también es una función flecha, que no le pasamos ningún parámetro. Y lo que va a hacer es almacenar el operador en la variable operator que ya habíamos declarado previamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar un switch e ir recorriendo para ver qué nos devolvió el usuario, si nos devolvió un más, un menos, un por o una división. Entonces, si el usuario nos devuelve un más, lo que vamos a hacer es decir que la variable resultado que nosotros creamos anteriormente va a ser igual a el número 1 más el número 2. Lo que hacemos acá es convertir la cadena que nos devuelve el usuario de los números que obtenemos a enteros para poder manipularlos. Después, si el usuario nos da un menos, se hace lo mismo, se pasan de cadena a números enteros con la función parseInt
y la cadena correspondiente y se hace la operación y eso se almacena en resultado. Y después hacemos lo mismo con multiplicar y con dividir. Y si por algún motivo esto no funciona, por las dudas ponemos un default y mandamos una alerta diciéndole que algo salió mal y por favor que trate de nuevo. Y luego limpiamos todos los inputs. Ahora vamos a ver la función esta. Y por último hacemos un alert, que es el cartelito, que nos diga que el resultado es tanto. Entonces cuando nosotros hacemos, por ejemplo, 5 más 6 y le damos a igual, nos da resultado 11. Porque cuando le damos a calcular el resultado, el operador obtiene una cadena con un más. Y entonces, cuando llega acá dice, bueno, en caso de que la cadena sea un más, sí, lo que yo tengo en operador es un más. Bien, entonces resultado número 1 más el número 2. Hace un break, es decir, termina la sentencia y viene acá y hace el alert, que es lo que nos muestra acá. El alert con resultado y la variable result o resultado que nos muestra un 11. Y esto de limpiar inputs lo que hace es agarrar cada uno de los valores y asignarles una cadena vacía. Entonces cuando yo hago 5 más 6 y me da el resultado, limpia todos los inputs para yo después poder hacer otra operación. Ahora, si lo que mandó el usuario no es ni para borrar ni para sacar el resultado final, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos si el valor que nos mandó el usuario es distinto de más, y es distinto de menos, y es distinto de una división, y es distinto de multiplicar. Entonces de esta manera nos aseguramos de que lo único que va a llegar acá son números. ¿Por qué? Porque la parte de borrar ya se inspeccionó y la parte de igual ya se inspeccionó, porque si no, en ningún momento hubiera llegado a esta parte del código. Ya sabemos que estos dos no son, entonces solamente nos faltan estos 4. Si esta condición se cumple, entonces simplemente tenemos números. Y entonces tenemos que trabajar con los números. Entonces ahora tenemos que saber en dónde tenemos que trabajar. Si en el primer input o en el segundo. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Si el valor del operador es vacío, o sea que no hay, el usuario no asignó ninguno, lo que vamos a decir es que por lógica sabemos que vamos a tener que trabajar en el número 1. Entonces vamos a decir que el número 1 va a ser igual a el valor que contiene el ID de número 1 o el input de número 1 más el valor de usuario. Por ejemplo, si por ejemplo yo tengo un 6 al lado y el usuario por ejemplo me pasa un 5, yo voy a tener un 6 más un 5 pero concatenados. Voy a tener 65, no 11, porque trabajamos con cadenas. Entonces, después lo que hacemos, después de sumarlo, vamos a decir que número 1 o el input número 1, el valor va a ser número 1, es decir, la concatenación de lo que tenía más el valor de usuario. Entonces, lo que conseguimos es que si yo quiero poner 45, ponga un 45 y no me ponga un 9 por estar usando un más. Ahora, si esto nos da falso, esto quiere decir que el usuario ya eligió un operador. Ya hay un operador. Entonces, el input número 1 ya tiene valor. El operador ya tiene valor. Entonces, nos está faltando el número 2 o se le quiere agregar al input número 2.
Entonces lo que hacemos es decir que el número 2 va a ser lo que contenga el número 2 más el valor de usuario. Y después esto lo vamos a escribir en el ID del número 2 o en el input del número 2. Le vamos a pasar la concatenación de estos dos números. Lo que conseguimos es esto, que si yo quiero poner 5 más 15, me ponga 15 y no me ponga 6. Bien, si nada de esto ocurre, lo que vamos a hacer es preguntar si número 1 es igual a vacío. Entonces, si esto es cierto, le vamos a decir que por favor necesitas elegir un número. Intenta de nuevo. Entonces, si yo no elijo ningún número y trato, por ejemplo, de darle al resultado, me va a decir que algo salió mal. Por favor, inténtelo de nuevo. Pero esto no pasa por el número. Esto pasa por lo que habíamos puesto antes en esta parte. ¿Por qué? Porque no tiene forma, no hay números. No puede hacer magia el programa. No puede adivinar. Si no tiene un operador y vos le das al igual, el programa se va a romper. Pero bueno, en este caso lo estamos manejando con un default y avisándole al usuario que algo salió mal y que tiene que intentar de nuevo. Entonces, por ejemplo, si el usuario no, para hacer la prueba de esto, si el usuario, supongamos que no elige un número y directamente quiere ir a seleccionar un más, le va a decir, por favor, necesitas escoger un número primero. Bien, y ahora el último que vamos a hacer es para asignar el operador. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos que preguntar si el valor que pone el usuario es, si es un más, si es igual a un más, o es igual a un menos, o es igual a una barra, o es igual a un asterisco. Nosotros lo que vamos a hacer es preguntarnos si el operador tiene un valor de cadena vacía, o sea, si no tiene nada, le vamos a decir que el valor del operador va a ser el valor que mandó el usuario. Ahora, si el operador no está vacío, lo vas a dejar pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un 6, pongo un más, y ahora quiero poner un por, no me deja. No me deja. ¿Por qué? Porque tengo un más. Para poder hacer eso, primero tendría que borrar y después cambiar. Pero si no, no me deja. Primero hay que borrar y después poner el operador. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier consulta respecto al código o algo que no entiendan o algo que no haya quedado claro, por favor déjenmelo saber abajo en los comentarios. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse y nos vemos en el próximo video.